Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Una vez más, gracias al Señor, me permite poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Estamos ya en Hebreos capítulo 9. Antes de empezar, el devocional que nos corresponde, Hebreos capítulo 9, quisiera nuevamente saludar a la iglesia y desearles unas bonitas fiestas patrias. Agradezcamos al Señor, nuestro Señor Jesucristo, al Dios Todopoderoso, que podemos gozar, al menos por una temporada más, de la democracia. Nuestra democracia, iglesia, ha sido amenazada. La iglesia tiene que seguir perseverando en sus oraciones, en sus intercesiones a favor de nuestra nación, porque hay todavía una amenaza eminente, demoníaca, que es el Partido Comunista del Perú. Esto, con el permiso y las disculpas de mis pastores y de la iglesia y de los hermanos mayores, me permito decir siempre esto porque es necesario concientizar, porque hay iglesias que están considerándose ser comunistas y una iglesia no es comunista. O sea, la Biblia dice en Apocalipsis de que uno tiene que ser frío o caliente, mas no tibio. Porque si somos tibios, dice las escrituras, que Dios nos va a vomitar de su boca. Entonces seamos firmes en nuestra fe, seamos firmes en la defensa de nuestros principios cristianos y hagamos enfrente cuando hay una amenaza de una ideología que no cree en Dios, de una ideología que es enemiga de Dios. Bien, no quiero extenderme más, quiero entrar al capítulo que hoy en la mañana, esta mañana nos ha tocado poder exponer y aclarar a través de la palabra lo que siempre hemos mencionado acerca del Antiguo Testamento. Siempre he manifestado de mi parte que en el Antiguo Testamento están las bases de la iglesia de Jesucristo hasta el día de hoy y hasta posterior. Están escritas los principios fundamentales de cómo la iglesia se tiene que desarrollar. Ahí está, en el Antiguo Testamento. Algunos dicen el Antiguo Testamento es pasado, el Antiguo Testamento ya no sirve, abóquese usted al Nuevo Testamento. Eso no es así, eso es por falta de estudio, eso es falta de conocimiento, el no estudiar el Antiguo Testamento, porque ahí descifran verdades fundamentales, aún proféticas, hasta el día de hoy. En esta ocasión vamos a tocar algo rápido y esencial, porque ahí está el mensaje, acerca del tabernáculo. ¿Por qué tenemos que hablar del tabernáculo? Si eso era en el Antiguo Testamento, en los primeros años o siglos de la iglesia cristiana. O sea, estamos hablando de muchísimo tiempo atrás. ¿Por qué Hebreos en el capítulo 9 toca nuevamente el tabernáculo? Y el tabernáculo haciendo en relación en la parte segunda que voy a exponer del sacrificio de Cristo que quita el pecado, como el sacrificio único y para siempre de parte de Jesucristo en la venida a este mundo para salvar nuestros pecados una vez y para siempre fue su muerte y vendrá nuevamente para rescatar su iglesia. Ese es el principio. Pero ¿por qué se menciona el tabernáculo nuevamente? Vamos a ir desglosando y usted me va a entender. Y usted me va a entender porque va a notar de que aquí ya no va a hablar. Si usted recuerda, el tabernáculo tenía básicamente tres partes. La primera parte era el lugar de donde entraba el público en general, trayendo sus corderos con las condiciones santas, inmáculas, sin defecto, etcétera, etcétera, para sacrificarlo. Había un lugar de sacrificio y había un lugar como un lavatorio que tenía el significado de la purificación de nuestras manos sucias
por causa del pecado que habíamos sacrificado y dejado ahí en una especie de matadero donde se sacrificaban los animales, se degollaban y bueno, todo ese protocolo. Y el segundo espacio estaba la mesa de la propiciación o los panes o de la palabra de ahí, del Torá, estaba eso era al lado norte, al lado este, sur estaba el candelabro o el menorá de los inciensos que nunca tenían que apagarse, siempre está prendido, esa era la presencia de Dios. El otro era el alimentarse de la palabra del Señor, el otro era la presencia de Dios, tiene que estar siempre viva en nuestra vida a través de la oración, y el otro era un incienso donde se purificaba el ambiente por lo que entraban animales muertos, ¿no? Y sangre y todo eso. Y la tercera parte básicamente era la presencia misma del Señor a través del tabernáculo ahí, ¿no? Donde estaba los querubines y toda esa caja, vamos a decir, tapada, donde era la presencia misma del Señor y era llevado de un sitio a otro, recuerdan ustedes. Comprendía, en conclusión, para no confundirlo, de tres partes: el lado de sacrificio, el lavamiento de manos o purificación; el número 2, el candelabro, la mesa de propiciación de los panes y un incendiario; y el tercero, la misma presencia del Señor. Tres partes, ojo. Pero veamos qué dice Hebreo, y eso es lo que yo quiero demostrar, que el Antiguo Testamento es vigente hasta el día de hoy. Y es profético. Usted lo va a ver en esta mañana. Dice así las Escrituras: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto, todo un protocolo y un santuario terrenal. El santuario que estoy haciendo referencia de tres partes. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el lugar santo, donde estaban el candelabro, la mesa y los panes de propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Qué pasó aquí, iglesia? Está hablando mal. Está hablando que lo que era tercero o el primero ya no existe. Ahora el primero es el segundo. En otras palabras, está anulando el primer ambiente donde se sacrificaban los animales, se mataban, se sacrificaban los animales, y uno luego se lavaba y se purificaba las manos de la sangre, todo lo que había sacrificado. Esa era la primera parte, el matadero, digamos, de animales. Se está anulando eso. Ahora aquí está hablando de que la primera parte es donde está el candelabro, la mesa y los panes de proposición. Está clarísimo en las Escrituras. Dice la primera parte. El segundo, o sea, se anuló uno y solamente quedan dos, iglesia. Dice aquí: el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada del lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas las partes, en la que estaba en una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Y sobre ellos dicen los querubines que dije antes, de gloria, que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Hasta ahí quedamos. ¿Qué es lo que está diciendo? Está hablando ya de la venida de Cristo. Lo que antes era de los sacrificios de aquellos animales de la primera parte, que hoy ya no existe, lo hizo Jesucristo una vez y para siempre. Hoy en día el creyente, iglesia, la iglesia de Dios, los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos acceso a todos esos dos espacios. Ya no está el primero de hacer sacrificio con animales. La Biblia dice en Romanos que usted y yo nos presentemos a nosotros mismos como sacrificios vivos delante de Dios todos los días de nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que hoy hacemos? Tenemos que estar
en el primer ambiente, que antes era el segundo, donde está el candelabro, donde estaban las velas y no podían apagarse porque era la presencia misma del Espíritu Santo, y esa es la responsabilidad hoy de la iglesia, buscar la presencia del Espíritu Santo todo el tiempo, porque esas velas nunca se apagaban y se usaba un aceite muy especial, y las 24 horas estaba encendida. Y eso es y trasciende hoy a la iglesia de nosotros, a la iglesia de hoy en día. La presencia de Dios tiene que ser incansable, insaciable, permanente todos los días de nuestras vidas. Esa es la responsabilidad que la iglesia tiene, los sacerdotes, los pastores tienen, y que la iglesia en común tiene, porque tenemos ya acceso a ese ambiente de la presencia de Dios. Tenemos acceso a poder leer las escrituras, donde estaba la mesa de la propiciación, al alimento espiritual de parte de Dios para con nosotros. Tenemos acceso, aquí está la palabra. Usted puede nutrirse de la palabra todos los días de su vida. Está el incienso, que es el olor grato que nosotros, iglesia, transmitimos a Dios. Está en ese primer ambiente. Algunos nos quedamos ahí, porque es fácil, bueno, estar ahí adorando, leyendo la palabra, pero otros no quieren entrar a donde está lo que habla aquí, el tabernáculo santo, donde está la presencia de Dios. Hoy tenemos acceso a entrar a la última parte, o en este caso, perdón, discúlpeme, la segunda parte, que es el tabernáculo. Esas cortinas se rompieron ya, se rompieron, y eso lo hemos visto cuando Jesucristo fue ascendido, dejó su cuerpo y ascendió a los cielos, y la cortina se rompió, el velo se rompió. Tenemos acceso, iglesia, a la presencia de Dios. Pero nos quedamos nosotros, o imaginariamente de repente, porque ya no existe, en el primer ambiente del Antiguo Testamento, donde se hacían los sacrificios. ¿Usted cree todavía que haciendo algún sacrificio va a agradar a Dios, o Dios va a perdonar sus pecados? Dios dice que nuestro cuerpo mismo, nuestra santidad misma, hace un culto a Dios. Presentemos como sacrificio vivo a nosotros mismos, y podemos entrar a la presencia de Dios. Pero no queremos, porque no porque no sea tan complicado, sino por nosotros mismos, por nuestros pecados, porque en ese lugar santo sabemos nosotros que cuando había cosa inmunda, el sacerdote, por ejemplo, una vez al año que entraba, hacía todo el Yom Kippur, creo que se llamaba, esa ceremonia. Entraban ahí un sacerdote, mira iglesia, entraba al primero, al segundo y al tercero, que era la presencia misma de Dios. Entraban con unas campanitas y una cuerda. Esa ceremonia del Yom Kippur era una ceremonia de mucha expectativa y celebración también, pero la expectativa era y un silencio sepulcral cuando el sacerdote principal tenía que entrar a la primera, a la segunda en ese tiempo del Antiguo Testamento, y a la tercera, que era la presencia misma. Y si este sacerdote principal no tenía santidad en su corazón, moría por la presencia de la santidad de Dios. Y él tenía unas campanitas en los pies, y otros dicen que tenía una cuerda atada a su pie. Entonces él presentaba, hacía todo el acto ceremonial, pero si este hombre de Dios no estaba a cuentas con el Señor, moría. Entonces, ¿qué pasaba? Por eso era el silencio sepulcral. Escuchaban, estaban a la expectativa, no podían entrar, porque solo él entraba. Entonces, cuando ya no había movimiento, no sonaban las campanas, jalarían la pita y ya sentían algo pesado, tenían que jalar, y salía el sacerdote muerto. Aunque no hay evidencia, según las escrituras, según los estudios, de que esto haya sucedido alguna vez, pero se tenía la expectativa que podría pasar.
Entonces esto quiere decir que los que ejercieron ese ejercicio santo y entraron a ese lugar fueron realmente hombres santos, porque no hubo muerte y jalaran al sacerdote. No dice, yo he tratado de buscar, no he encontrado. Pero en fin, lo que trato de decir, iglesia, que eso era antes, pero ahora también a veces nos impide que nuestro propio pecado. No queremos asumir una responsabilidad en la iglesia, no queremos asumir un sacerdocio, porque la Biblia dice al que Dios más da, más va a demandar de él, más va a exigir de él. Tal vez no muramos con una muerte carnal, pero sí hay consecuencias si usted ingresa al lugar santo indignamente, indignamente. Hay consecuencias. El sacerdocio, el entrar a la presencia de Dios es cosa realmente seria, pero el problema es por nosotros, no porque Dios anhela que todos estemos en su misma presencia, pero con santidad, con nuestro cuerpo presentado como un sacrificio vivo. Eso dice las Escrituras. Bien, lo que trato de decir, iglesia, es que tenemos acceso hoy, ya se rompió ese velo, se anuló el primer ambiente de sacrificios, ya no, porque Jesucristo ya lo hizo por única y para siempre. Eso lo vamos a ver ahora mismo. Y está la primera parte hoy, porque la primera anterior se anuló y ojalá me deje entender, donde está la mesa de la propiciación, el candelabro donde están prendidas las velas todo el tiempo, el incenciario, que es la presencia de Dios, o nosotros mismos presentarnos con olor grato al Señor, ya no de animales, sino nosotros mismos, nuestra vida, nuestro testimonio, nuestros hechos, nuestra conciencia limpia cada día. Tal vez sea difícil, pero hay que arrepentirnos, dado el caso, todos los días y pedir perdón al Señor, hasta que Dios haga la obra santa y purifique totalmente nuestras vidas y podamos disfrutar de la presencia santa de nuestro Señor Jesucristo. Eso es en realidad. Bueno, ahí saltamos al otro, ya no voy a leerlo porque ya lo he explicado. Eso está, bueno, acá hay algo importante, sí. Dice, y sobre ella los querubines del tabernáculo santo que cubrían el propiciatorio, los cuales no se puede ahora hablar en detalle, pero yo sí quería decir algo. ¿Por qué? Porque lo van a tratar los sacerdotes católicos de confundirlos. Ahí había una imagen de dos querubines, como que tapaban y cubrían ¿cómo le llaman esto? Donde estaba la presencia del Señor, que es el tabernáculo. Entonces, ¿qué pasaba? Que esto era un simbolismo de los querubines, pero no era una imagen a que ellos reverenciaban o adoraban. No, eso tiene un significado de los querubines que cubrían, porque ahí arreglábamos nosotros con Dios o con Jesucristo. Pero ese es otro tema, que están nuestras oraciones, lo que Dios conoce de nosotros, y los querubines como que tapan, y Jesucristo es que concilia nuestras faltas, nos lleva al perdón, a la santidad, y Él, Jesucristo, nos presenta después santos delante de la presencia de Dios. Pero lo que quiero decir que eso no es idolatría, porque el pueblo, repito, en esos tiempos no miraba aquello, no entraban, porque solamente una persona entraba, que era el sacerdote una vez al año, a la presencia de Dios, que en las fiestas de Yom Kippur era una vez al año. Entonces no hay por qué simbolizar aquello como un producto o un simbolismo de idolatría, porque no lo es. Bien, luego pasamos rápidamente, iglesia, al 23 para terminar. Dice el sacrificio Cristo que quita el pecado. Acá está la razón por la cual se anuló lo que en el Antiguo Testamento era la primera parte, el lugar de sacrificio y el lavamiento de manos. Porque dice las Escrituras, voy a saltear un poco, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, o sea, un simbolismo. Todo esto lo que hemos explicado de los ambientes era un simbolismo de lo que vendría después, era un acto profético de lo que vendría después. Y no para ofrecerse muchas veces ahí, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de animales.
De otra manera le hubiera sido necesario entonces a Jesucristo padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Vuelvo y repito este último versículo porque también arremete a aquellos que hacen culto todavía de sacrificios. Aún la Iglesia Católica practica sacrificios. De otra manera le hubiera sido necesario padecer a Jesucristo y morir tal vez muchas veces desde el principio del mundo, desde Adán y Eva. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está clarísimo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan y perseveraron. Qué hermoso, iglesia. El Antiguo Testamento es vigente. Algunas cosas se van quitando, pero todo eso fue un símbolo de lo que hoy es, lo que pasó luego con Jesucristo y de lo que hoy vivimos. Hoy el tabernáculo está abierto, la presencia de Dios está ahí, tenemos acceso, tenemos la palabra del Señor Jesucristo, tenemos todo, sino que nos impide entrar a la presencia de Dios nosotros mismos. ¿Qué te impide a ti estar en la misma presencia, asumir un sacerdocio, asumir un ministerio? Tu propio pecado, tu propia naturaleza que duda de ti mismo y te crees incapaz de poder estar en la presencia de Dios. Pero si estamos en lo que es ahora, lo que era antes el segundo, hoy el primer ambiente, donde está la presencia del Espíritu Santo, nos llenamos, mantenemos ese candelabro encendido, estamos siempre nutriéndonos de la palabra de Dios, estamos presentando nuestro cuerpo como sacrificio vivo todos los días delante del Señor para que sea un olor grato delante de Él. Podemos acceder a la misma presencia del Señor Jesucristo y disfrutar de Él. Que tengan buen día, iglesia.